Verso 45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El verso 46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Mire qué lindo esto, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Verso 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron. Ahora mire esto, qué interesante. ¿Por qué? Del verso 50 dice: porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Verso 51 dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, porque por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando Dios llega a nuestras vidas, no importa que usted esté pasando una situación difícil, la situación cobra un nuevo destino, algo nuevo. A veces hay situaciones difíciles en nuestras vidas, pero cuando Jesús llega todo cambia. Eso es así, ¿verdad? Porque Dios llega, aunque usted esté en esa aflicción, en ese problema, Cristo llega y todo toma un nuevo rumbo. Tome su asiento, por favor, y dale un aplauso al Señor, por favor. Gocémonos porque Dios está en este lugar. Gloria a Dios. Tome su asiento. Hay ocasiones que aunque el ser humano, escuche esto, quiero comenzar diciéndole esto. Hay ocasiones, hay momentos, hay días, hay tiempos, hay temporadas, como usted le quiera llamar. Quizás hay momentos, temporadas, como usted le quiera llamar, que aunque nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, siempre vamos a enfrentar muchas situaciones difíciles. ¿Verdad que eso es así? Muchas veces, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, siempre vamos a pasar problemas. Si usted sabe eso, ¿verdad? A veces, cuando más estamos buscando de Dios, es cuando más obstáculos tenemos. ¿Por qué? ¿Se ha puesto a preguntar usted por qué? Quizás puede ser mucha la respuesta, pero muchas ocasiones, mire, a veces lo peor que usted puede pensar es que si usted cree que está en la iglesia, porque está en la iglesia buscando de Dios, no va a tener problemas. Déjeme desilusionarlo y decirle que es cuando más problemas va a tener, porque el diablo no se enfoca en los que están allá afuera, sino que se enfoca en quienes, en los que están queriendo buscar a Dios. Y es por eso que la gente, cuando se trata de acercar a Dios, es cuando más problemas tiene. Y en muchas ocasiones, aunque nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, siempre vamos a enfrentar dificultades. Aquí tenemos a un grupo de hombres en esta ocasión, de que estaban con Jesús en ese momento. Ahora, la historia nos cuenta que antes de esto Jesús había hecho un milagro grande, donde alimentó a 5,000 personas con algunos pocos panes y pececillos que tenían. Los discípulos estaban ahí con él en el lugar donde Jesús hizo este milagro. Ahora, recuérdese una cosa, que Jesús siempre está pendiente de sus necesidades. Quiero que ponga atención a esto. Dios siempre está pendiente de todo lo que usted necesita. Jesús miró la necesidad en aquellas personas y él les dio comida a más de 5,000 personas. Pero lo interesante de esto es que después de ese milagro, ahora mire esto, después de hacer ese gran milagro, los discípulos ven ese milagro que Jesús hizo en presencia de ellos. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted si usted presencia ese milagro ahí en ese momento? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Se hubiera sorprendido? O tal vez se hubiera quedado quizás como paralizado de ver cómo con algunos pocos panes y unos pocos pececillos Jesús alimenta a 5,000 personas. Recuérdese una cosa, que cuando usted le cree a Dios, lo poquito que tiene en sus manos se vuelve
quizás en gran vastedad. Esto es así. Yo no sé si usted cree esto. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted le cree a la palabra de Dios, aunque usted tenga algo poquito, como la viuda que tenía un poquito de aceite, cuando usted le cree a Dios y tiene esa fe en Dios, Dios multiplica eso. ¿Cuántos lo creen eso? Usted lo cree. Si usted lo cree, eso se le va. Eso es una palabra de Dios. Ahora, despide Jesús a la multitud. Ahora recuérdese que estaba pasando esta situación, esta historia sucedió, pero terminan de darle comida a todos y ahora Jesús, dice la Biblia, el verso que leímos, que Jesús despide a sus discípulos, los mandó delante de él. Y en el primer verso dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida. Escuche, Jesús envía a sus discípulos al lugar llamado Betsaida. Ahora, el milagro que Jesús había hecho acababa de suceder y estaban de este lado del mar de Galilea. Cuando Jesús hace ese milagro, él termina, dice que despide a la multitud, entre tanto que él despide a los discípulos, los manda, pero él se queda despidiendo a la multitud. Ahora, Jesús manda a los discípulos que vayan al otro lado de Betsaida. Y en esto quiero que se enfoque usted. Cuando muchas veces nosotros hacemos algo que Dios nos manda, vamos a enfrentar siempre problemas. ¿Quién envió a estos discípulos a Betsaida? El mismo Jesús. Le dice, vayan delante de mí a este lugar llamado Betsaida. Betsaida, uno de sus significados es el lugar de la pesca, la casa de la pesca. O sea que Jesús iba a hacer milagros ahí. Recuérdese que estaba en un lugar y él iba a otros lugares para predicar también y hacer milagros en el lugar donde él llegaba. Pero quiero que se enfoque en esto. Cuando los discípulos son enviados por Jesús, ellos empiezan a caminar, entran a la barquita, pero ¿sabe qué sucedió? Mientras ellos entran a la barca, mientras ellos iban en medio del mar, se levanta una tormenta, un viento, una tempestad. Escuche esto, y esto es lo interesante que yo quiero decirle un día. Aunque Dios lo haya mandado a hacer muchas cosas a usted, quizás siempre se van a levantar tormentas en su vida. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí lo entiende? Aunque Dios lo haya mandado a hacer algo a usted, siempre el diablo va a levantar un problema en su vida. Cuando usted, mi amado hermano, está haciendo la voluntad de Dios, siempre van a haber obstáculos. Estos discípulos son enviados para el otro lado, a Betsaida, por el mismo Jesús. Pero resulta que yendo en medio del lago, en medio del mar, ahora ahí se levanta una tormenta. ¿Cuál era el propósito del enemigo de la tormenta? ¿Cuál usted cree que era el propósito? Evitar que ellos lleguen a Betsaida. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué la tormenta? ¿Por qué el viento? ¿Por qué el enemigo quería evitar que ellos lleguen a Betsaida? Porque sabía el enemigo que donde Jesús llega, milagros suceden. ¿Usted lo cree? Con donde Jesús llega suceden milagros. El diablo va a levantar tormentas y tempestades para que usted no llegue a donde Jesús quiere que llegue. ¿A dónde quiere llegar usted? Vas a llegar al otro lado. Escuche esto, va a llegar allá donde Dios quiere que usted llegue. Pero déjeme decirle una cosa, en el camino se van a levantar obstáculos, en el camino van a haber problemas. Y el problema del ser humano es que ante los problemas el ser humano se desanima, el ser humano se quiere quedar y no quiere seguir. Yo no sé si hay alguien aquí que se identifica con esto. ¿Cuántas veces has enfrentado problemas que ya no has querido seguir? Que te has querido quedar. Pero déjame decirte una cosa, los discípulos enfrentaron una tormenta porque no quería el diablo que llegaran al otro lado, pero Jesús los había mandado. Y ahora en este momento, mire, ¿cuántos de nosotros hemos enfrentado dificultades? Muchos. Ahora, ¿qué es lo que quiere el diablo? Que no sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que no lleguemos a una vida eterna. Pero le digo una cosa, si usted se agarra de la mano de Cristo, usted va a ser vencedor y va a llegar al cielo y va a tener una vida eterna por toda una eternidad. Yo no sé si usted lo cree. El diablo va a hacer hasta lo imposible para detenerlo. El diablo levanta problemas en su matrimonio, en su casa, en su hogar, donde quiera. ¿Sabe por qué? Porque el diablo lo que quiere es que usted no siga.
El diablo lo que quiere es que usted se quede. Por eso es que usted viene a la iglesia en ocasiones y en la iglesia viene y ve los problemas. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ya no quiere que usted venga. Pero dígale en este momento: diablo mentiroso, no te voy a dar gusto, porque yo vengo y te sigo y sigo a Cristo. No vengo a ver a la gente, no vengo a ver los problemas, ni los obstáculos me detienen, sino que yo sigo con la mirada en Cristo. Los discípulos estaban ahí. Ahora, los discípulos estaban ahí. Y cuando los discípulos están ahí, imagínense esos hombres remando en ese lugar sobre el agua. Ahora, que entendamos una cosa: Jesús despide a la multitud, pero los discípulos habían sido enviados adelante. Y cuando van a medio mar, la tormenta se viene. Y qué bonito es que la tormenta se venga cuando usted esté en la tierra. Usted puede correr para un lugar, pero ¿para dónde corres tú cuando la tormenta es a mediación del agua? ¿Para dónde corremos? Y muchas veces Dios permite que llegues a un lugar donde no hay para dónde te hagas. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que quiere venir a ayudarte. Te quita amigos, hermanos, familias. ¿Por qué? Porque Él dice: te voy a quitar todo para que ahí solamente yo te puedo sacar de ahí. Fíjese qué lindo. ¿Usted cree que es casualidad? Porque cuando usted está enfermo o necesitado o quizás con una gran necesidad, ¿usted cree que es casualidad que nadie lo llama? Ni el pastor lo llama, ni la familia, ni los hermanos, nadie lo llama. ¿Sabe por qué? Eso no es casualidad, ese es un plan de Dios. Porque es en ese momento cuando a ti te dejan solo, es en ese momento que Dios dice: ah, te dejaron solo, ¿verdad? Hoy es mi turno. Y desciende el poder de Dios. Mire qué lindo. Por eso es que a veces Dios permite que lleguemos a ese punto. Los discípulos estaban ahí. Jesús manda a sus discípulos y se levanta una tormenta. Tormentas siempre van a haber y problemas siempre van a haber. Obstáculos, problemas, aunque tú estés haciendo la voluntad de Dios. Ahora, no pensemos que porque estamos haciendo la voluntad de Dios ya no vamos a tener problemas. Yo no le predico ese evangelio, ¿verdad? Hay personas que se lo pueden predicar, pero yo le digo: entre más usted se acerque a Dios, el diablo más lo va a atacar. Entre más usted quiera hacer la voluntad de Dios, el diablo más lo va a atacar a usted. Ahora mire, cuando usted está buscando a Dios, es al contrario. Es cuando los problemas vienen más. Pero quiero que miremos esto. Aquí hay dos puntos muy importantes. De primero viene la tormenta. Los discípulos están en el agua, no pueden correr para ningún lado, porque si usted corre en medio del mar, ¿qué es lo que pasa? Se hunde ahí en el mar y no puede escaparse. Y mientras los discípulos están ahí, Jesús está diciendo: muchachos, ya les di de comer, pueden ir a su casa ahora. Jesús está despidiendo a la multitud. Y cuando Jesús despide a la multitud, ¿sabe qué hace Jesús después de despedir a la multitud? ¿Qué dice el verso que hace? Dice que Jesús se fue al monte ¿a qué? A orar. Ahora, Jesús, en vez de irse tras sus discípulos, Él se va a orar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que en la oración hay poder. Jesús sabía que los discípulos iban a tener una tormenta y Él se va a orar. Desde que despide a la multitud, Él se va y comienza a orar. Y dice: mientras los discípulos iban y enfrentaban esa tormenta, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Que cuando ellos ven esa tormenta, ellos empiezan. ¿Quién no se va a afligir en medio de una tormenta? ¿Cuántos se afligen aquí cuando tienen un problema? Nos afligimos, muchos. Ahora, pero déjeme decirle una cosa: aunque la tormenta, el problema sea muy grande, Dios está ahí. Dios está ahí. Ahora, mire esto. Mientras ellos iban a orar, mientras ellos iban para Betsaida, Jesús se fue a orar. El enemigo no quiere que avances. El diablo no quiere que crezcas. El diablo no quiere. ¿A cuántos se les atravesó el diablo antes que ustedes se vengan hoy para la iglesia? ¿A nadie? O sea que todo se les hizo bien fácil. Yo no quería venir a la iglesia hoy. ¿Por qué cree que yo no quería venir a la iglesia? Porque también el diablo me pone muchas cosas para no venir. A veces se le atraviesan ciertas cosas y el diablo no. ¿Cómo se le pasa al diablo? De familiares, ¿verdad?
le hace pasar una situación difícil, y a veces hasta de nuestras personas mismas que viven en la casa. ¿Sabe lo que quiere hacer el diablo? Es evitar que usted llegue a la iglesia. Ahora, escuche esto. Me están diciendo que el micrófono no funciona, gracias. Mire una cosa, cuando nosotros queremos buscar a Dios, algo va a ser el enemigo. Muchas personas se quieren acercar a Dios, pero tienen muchos problemas. Jesús mandó a sus discípulos y los problemas siguieron. Ahora quiero decirle esto, pero mientras los problemas estaban pasando, Jesús estaba orando. Ahora le quiero decir una cosa, usted tiene que orar. Mientras su familia está en problemas, ¿qué debe estar haciendo usted? Orando. Mientras su matrimonio se quiere derrumbar, ¿qué tiene que estar haciendo usted? Mientras sus hijos están perdidos en las drogas, ¿qué tiene que estar haciendo usted? Orando. Mientras el diablo quiere entrar a su casa, ¿qué debe hacer? Orar. Jesús se fue a orar. Y mientras Jesús se va a orar, los discípulos siguen remando. A veces Dios va a permitir de que el agua te llegue hasta el cuello. A veces Dios va a permitir que sientas que ya no puedes más. A veces Dios va a permitir que tú sientas que ya no puedes. Y es allí donde Dios va a llegar. Va a esperar que toques fondo en muchas ocasiones. Mira, esto es lo interesante. Mientras ellos iban, Jesús se fue al monte a orar. Ellos se enfrentaron a obstáculos. La barca, mira esto, la barca está en medio del mar, pero Jesús está orando, viéndoles remar. Algo que me impacta mucho, verso 48, si lo tiene allí, mira el verso 48, lo que dice del verso, de lo que leímos. El verso 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga. Escuche esto, viéndoles remar con gran fatiga. ¿A dónde estaban los discípulos? Bueno, si estamos en la historia hasta aquí, ¿a dónde estaban los discípulos? ¿Se acuerda? En medio del mar. ¿A dónde estaba Jesús? ¿A dónde estaba Jesús orando? ¿En medio del mar también? Ahora quiero que me entienda. Si no me entiende esto, usted se va a perder algo muy interesante. Los discípulos estaban en medio del mar. Jesús estaba ahí con ellos. ¿Dónde estaba Jesús? En la tierra. ¿Qué estaba haciendo? Orando. ¿Cuánto había de distancia de en medio del mar a donde estaba Jesús? Quizás mucha distancia. Ahora, escuche esto. Pero el verso 48 dice, viéndoles remar con gran fatiga. Ahora, ¿cómo Jesús miraba a los discípulos que estaban fatigados? ¿Cómo los miraba? Si ellos estaban en medio del mar y Jesús estaba en la tierra, ¿cómo los miraba? Ahora, escuche esto. A donde quiera que usted esté, a donde quiera que usted haya llegado, a donde quiera que usted haya caído, la fatiga, la tristeza, los problemas, Dios lo está mirando. Dios está mirando su problema. A veces usted dice, no, nadie me ve. Si Dios te ve. Ahí estaba Jesús. ¿Cómo Jesús? No me pregunte cómo, pero Jesús estaba mirándolos y los discípulos estaban en medio del agua, pero Jesús estaba orando y dice el verso, viéndolos remar con gran fatiga. ¿Cómo los miraba Jesús? Déjeme decirle esto, a veces hay gente que dice, Dios ya se olvidó de mí. No, es al contrario, a veces nosotros nos olvidamos de Dios. Dios siempre te está viendo la situación difícil que estás pasando. Dios siempre te está mirando la situación difícil que tú estás pasando. Ahora, viéndoles remar con gran fatiga cerca de la cuarta vigilia. Esto es de las 3 de la tarde a las 6 de la mañana. De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana es la cuarta vigilia. Ahora, los discípulos habían salido para adentro del agua al oscurecer. Jesús se fue a orar, despidió a la multitud y ahora son casi las 3 de la mañana y es en ese momento que Jesús viene sobre el agua. ¿Cuántos quisieran caminar sobre el agua? ¿Usted quisiera caminar sobre el agua? Yo camino sobre el agua, ¿usted no? Cuando cae nieve aquí camino sobre el agua, ahí voy caminando. ¿Sí? ¿Usted no? Bueno, yo camino sobre el agua, pero congelada, pero en el mar no me animo. Si usted se atreve, se va a hundir. Y si no sabe nadar, se va a ahogar. Ahora, mire esto. Jesús venía y de repente los discípulos lo ven. Y cuando lo ven que Jesús va ahí, sabe que
¿Qué hicieron los discípulos? Se asustaron. Se espantaron los discípulos y dicen: ¡ah, es un fantasma! Como dijeron, es un fantasma. Ahora, esto es lo interesante. Cuando Jesús va, ahí se les quería adelantar. Ahora, y ellos dicen, es un fantasma. Ahora, Jesús iba en su auxilio, Jesús iba en su ayuda. Le voy a decir algo que se me vino ahorita. El verso 52 da la razón porque ellos no habían, porque ellos se espantaron al ver a Jesús. El verso 52 dice: porque aún no habían entendido, ¿qué dice? El milagro que acababan de pasar. ¿Por qué? Ayúdeme, ¿por qué? ¿Por qué? Por cuanto sus corazones estaban endurecidos. ¿Sabe por qué hay gente que no entiende ni valora lo que Dios ha hecho en su vida? Ayúdeme. ¿Lo dice usted o lo digo yo? ¿Sabe por qué hay gente que no entiende ni valora la misericordia que Dios tiene en su vida diariamente? ¿Sabe por qué? Porque sus corazones están endurecidos. Por eso no han entendido el valor que tiene lo que Dios ha hecho en su vida. Hoy estás aquí. Dios te ha sacado de muchas cosas, pero a veces no le queremos servir a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está endurecido. Y yo oro para que ese corazón endurecido ya no siga más endurecido. Porque ¿cuántos milagros ha hecho Dios con usted? Muchos. Y seguimos con el corazón endurecido. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios ha librado a tus familiares de la muerte? Muchas veces. Pero a veces seguimos con el corazón endurecido. El verso 52 dice que ellos no habían entendido el milagro de los panes y los peces aún. ¿En alguno de aquí Dios ha hecho un milagro? Muchos, ¿verdad? ¿Y sabe una cosa? A veces todavía no queremos servirle a Dios. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, Dios lo ha cuidado a usted, a su familia, a sus hijos, mamá, papá. Dios le ha dado trabajo. ¿A alguno de ustedes le ha faltado comida en estos 11 meses del año? ¿Sí o no? No. Al contrario, ¿verdad? Ha tirado comida. ¿Quién cree que ha provisto esa comida? Dios. Porque Dios es el que le ha dado las fuerzas para trabajar. No vaya a ser como Nabucodonosor, que dijo: yo con la fuerza de mi mano he hecho todo esto. No, porque el único que le ha dado todo se llama Dios. De Él es el cielo, la tierra, el universo, el oro y la plata. Él es el único que le ha dado todo. Y yo le quiero decir hoy que si usted hoy día entiende esto que le estoy diciendo, mire, vamos a hacer una cosa. Los problemas llegan, pero Dios está viendo ese problema. Confía. Dios cuida de ti. Jesús envió a los discípulos, pero de reojo los estaba viendo, así como a veces me está viendo usted de allá para acá. Así de reojo Jesús estaba viendo a los discípulos mientras estaba orando, ¿verdad? Confíe, Jesús tiene el control de todo. Cuando Dios lo manda a hacer algo, Dios lo va a respaldar. Ahora, el milagro grande. Cristo llega y para la tormenta. La tormenta se calma y ellos llegan al final. Llegan a Betsaida. ¿Sabe qué? Cuando Dios está en control, aunque la tormenta, el problema sea muy grande, tú vas a llegar a tu destino final. Aunque el problema sea muy grande, déjame decirte esto, repetírtelo para que tal vez así se alegra. Aunque pierdas todo lo que tienes, pero vas a llegar a la vida eterna, al cielo. Aunque pierdas todo lo que tienes. Mira, te puede dejar tu familia, puedes perder el dinero, tus hijos te pueden abandonar, la esposa, el esposo, el trabajo lo puedes perder, pero sabes una cosa, dale gracias a Dios, porque mientras Él esté contigo, no importa que todos te dejen, pero Dios está contigo. Dios está contigo, y si Dios está contigo, dice Pablo, ¿quién contra mí? Yo no sé si alguien cree esto. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Alguien lo cree? Si
Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El diablo no puede contra ti, el brujo no puede contra ti, el hechicero no puede contra ti, porque Dios está contigo. Y si Dios está ahí contigo, no hay demonio que te pueda destruir. Ahora quiero que creas esto. Bueno, a veces no quisiera terminar muy luego, pero pues lo veo a usted con cara de que ya se quiere ir. Pero mire esto. A veces creemos que porque Dios nos mandó a hacer algo, no vamos a sufrir. Tú estás hoy aquí en la iglesia, pero tienes problemas. En el matrimonio, en la casa, donde quiera tienes problemas. Pero ¿sabes una cosa? En medio de esos problemas, ahí está Dios contigo. En medio de esa situación, ahí está Dios. ¿Tú crees que Dios no ve la aflicción que tú tienes dentro de ti? Dice la Biblia que Jesús miró la fatiga de los discípulos. Si Dios mira la fatiga de los discípulos, ¿dónde estaban fatigados? ¿Dónde tú ves la fatiga de alguien? ¿Dónde la ves? ¿En el rostro? Pero si de aquí allá, donde usted está, a veces difícilmente alcanzo a ver su rostro si está fatigado. Y Jesús estaba muy lejos de los discípulos. ¿Y cómo vio sus rostros fatigados? Muchas veces la fatiga está dentro del corazón, en nuestro interior. Jesús miró la fatiga y Jesús dijo: no se preocupen, muchachos, voy a ir hasta la cuarta vigilia, porque tienen que ustedes hacer algo para salir de ahí. Sientes que no puedes salir de un problema, confía, Jesús te está dando y no te va a dejar morir allí. No te va a dejar morir allí. A veces permite que llegues a un lugar, que toques fondo, no te deja ahí. En ningún momento te deja ahí. ¿Sabe algo que me llama la atención? Primera de Reyes, capítulo 17, nos cuenta una historia muy interesante. Encontramos a Elías. Dios manda a Elías que vaya a orar para que no llueva por muchos años, 3 años. ¿Sabe que cuando Elías va donde Acab, le dice: no va a llover por 3 años y medio? ¿Sabe qué significaba eso? Que si no hay agua, no hay nada. No hay alimentos, no hay comida para las bestias, no hay siembras. Pero Dios le dice a Elías, y el mensaje se llama: confía, Dios cuida de ti. Dios cuidó de los discípulos. Jesús cuidó de los discípulos. Si tú le sirves a Dios, vas a enfrentar problemas, pero Jesús va a cuidar de ti. Yo no sé si usted lo cree. Si tú estás obedeciendo a Dios, confía, Dios va a cuidar de ti. Dios va a cuidar de ti. Ahora, pero eso no quiere decir que vas a tener problemas, ¿verdad? Sí vas a tener problemas, pero confía, Dios está ahí. Después de que Elías llega donde Acab, ahora mire cómo dice el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El verso 2 dice: y vino palabra de Jehová diciendo, escuche esto: apártate de aquí, esto es a Elías, y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Quiret, que está frente al Jordán. Beberás, dice el verso, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El verso 5 dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido. A veces se tiene que secar el arroyo. De veras, Dios manda a Elías, le dice: vete, yo he preparado un río, y que tú mueres a la par de ahí.
Pero Elías llega allá, le obedece a Dios y se va para el arroyo. Y le dice: yo te voy a dar comida, porque Dios cuida de sus hijos. Pero cuando Elías llega allá, imagínese esto: no llueve, no hay rocío, no hay manera de obtener agua. Y Elías llega al arroyo, los cuervos le llevan comida. Pero mientras le llevan comida, Elías en la sequedad está viendo el río que cada día se seca un poquito más. ¿Sabe qué traumante será eso? Que yo le dé un galón de agua y le diga: cuando se acabe ese galón ya no hay más. Elías miraba que el río cada día mermaba. Y Elías miraba, y Elías podría pensar: ¿y cuando se seque el arroyo, qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a morir? Dios cuidaba de él. ¿Quién había mandado a Elías para ahí? Dios. ¿Quién lo sustentaba? Dios. ¿Y por qué dejó Dios que se secara el arroyo? ¿Por qué? Escuche esto. No conforme con eso, en el verso 8 en delante, Dios se aparece otra vez a Elías y le dice: ¿sabe qué le dijo? Ahora, Elías, vamos a hacer una cosa. Ya estuviste aquí, pero déjeme decirle esto. Elías, Dios mandó a Elías al desierto, al arroyo de Querit. Elías obedeció. El verso 5 nos dice que día obedeció y se fue. Se secó el arroyo. Aproximadamente, dicen los estudiosos, que el arroyo se secó durante un año que Elías estuvo ahí en el arroyo. Aproximadamente durante un año. Un año Elías fue alimentado por los cuervos y tomó agua del arroyo. Pero después del año, el agua se secó. Y Elías dice: si fuera yo, Elías le dice: yo te obedecí, Señor, me mandaste aquí y ahora me dejas sin agua y voy a morir. ¿Usted le hubiera dicho lo mismo? Quizás sí. Le dice: me mandaste aquí y me quitas el agua. Pero Dios cuida de sus hijos. Pero Dios cuida de sus hijos. Ahora mire esto: Dios cuida de sus hijos. En ese momento Dios ya tenía un plan para Elías. ¿Sabe para dónde lo mandó ahora? Para Sarepta de Sidón, donde Dios le dice que ya le había preparado una mujer, una viuda, para que lo atendiera. Ahora quiero que entendamos esto. Elías estaba un año. Se acabó el agua. ¿Cómo podía estar Elías sin tomar agua? Y llega Dios y le dice en el verso 8: vino luego palabra de Jehová: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y he aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Escuche cómo cuida Dios de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Usted cree que Dios cuida de usted? Entonces se levantó. Elías era obediente. Entonces dice el verso 10: se levantó y se fue a Sarepta. Escuche esto: Elías no tenía fuerza porque ya no había agua. Del arroyo de Querit a Sarepta de Sidón habían aproximadamente 150 kilómetros en el desierto que había que caminar. Pero Elías no había tomado agua ni había comido ya. Y Dios llega a Elías y le dice: yo te voy a mantener y te voy a dar comida. He preparado una viuda. Pero en Sarepta de Sidón, ¿sabe cuánto estaba Sarepta de Sidón de lejos? 150 kilómetros de donde estaba el arroyo. Y caminar 150 kilómetros es fácil, más sin comida. Y solo eso le dice. No le dice: yo te voy a ir dando comida en el desierto. No. Ahora Elías obedece y dice que él sale. Y sabe que es bonito caminar una distancia larga, pero platicando con alguien. Pero solo no hay con quien hablar. Y Dios no se le vuelve a aparecer, ni le manda un ángel para que vaya platicando con él. Sin comer 150 kilómetros Elías camina. Y le dice: yo he preparado una viuda. Y al momento que Dios le dice, Elías sale, porque Dios tiene todo preparado. Cuando llega donde la viuda, le dice: estoy recogiendo los últimos leños y mañana me echo a morir. Si Elías se tarda un día más, haya muerta la viuda.
Elías en ese momento agarró su maleta y se fue. Porque si se tarda un día más, se encuentra muerta la viuda y no hay quien lo mantenga. Entonces Elías obedeció. Y este es el problema de la gente. Dios le habla y le dice: haz esto. Mañana, Señor. Mañana no sabe si es tuyo. Escucha esto. Elías obedeció y se fue. Y a mucha gente Dios le habla y le dice: tú me tienes que servir a mí, entrégale tu vida a mí. Sí, mañana, Señor. Dios tiene un plan. Y a veces, por no obedecerle hoy, no logras el propósito. Si Elías se queda un día más, la viuda está muerta. Esa es la palabra de Dios. Le dice la viuda, cuando le encuentra a Elías, le dice: prepárame a mí algo. Mi Señor sabe de qué es lo último que tengo. Y recogía los últimos leños para hacer una torta y comérmela mi hijo y yo, y dejarnos morir el día de mañana. Pero Elías obedeció y caminó 150 kilómetros y nadie le habló. Dios no le volvió a hablar. ¿Sabe para dónde mandó Dios a Elías? Para Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón era una ciudad idólatra. Era la cuna de la idolatría de Baal. De Sarepta de Sidón salió la diabla Jezabel. ¿Se acuerdan de eso? Jesús la miente en Apocalipsis otra vez. De Sarepta de Sidón salió Jezabel. La cuna de la idolatría. Era una ciudad idólatra. Y Dios manda a Elías allí. Pero ahí en ese lugar Dios preparó una viuda. Dios mandó a los discípulos a Betsaida. Y ahora manda a Elías a la cuna de la idolatría. Y Dios ha preparado una mujer para que le dé de comer. Y cuando llega esa mujer, hace como él le dice. Pero ahí no para todo. Mientras Elías está ahí, el hijo de la viuda es afligido, enfermo y muere. ¿Quién había mandado a Elías para ahí? Dios. ¿Quién estaba afligiendo a la viuda y a Elías? ¿Por qué se murió el hijo de la viuda? ¿Por qué? ¿Sabe? Cuando se muere el hijo de la viuda se queja contra Dios y contra el profeta. Y Elías le dice: ¿qué está pasando, Señor? Quiero que escuche esto. Dios siempre ha cuidado de usted. Dios siempre ha cuidado de usted. Cuando Dios lo manda a hacer algo, Dios cuida de usted. Cuando Dios te manda a hacer algo, Dios está cuidando de ti. ¿Cuántas veces nosotros no queremos hacer las cosas? Pero Dios dice: confía, yo estoy contigo. Elías llega a Sarepta de Sidón y ahí encuentra idolatría, pero es sostenido por esta mujer. Muchas veces, mi amado hermano, Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Tú crees que mañana es tuyo? Tú no sabes si mañana vas a amanecer con vida. Tú no sabes si mañana vas a amanecer con vida. Los problemas están ahí contigo. Yo quiero terminar diciéndole esto, mira. Los problemas van a llegar a tu vida siempre, pero Dios está ahí contigo. La viuda le dio comida a Elías. Los cuervos mantuvieron a Elías. Pero mientras Elías caminaba, muchas cosas sucedieron. Meditemos en esto. ¿Dios te ha abandonado alguna vez? ¿Dios te ha dejado solo alguna vez? Dios no te ha dejado solo. ¿Dios te ha dado siempre lo que necesitas? Sí. ¿Por qué cuando estás buscando de Dios tienes más problemas? Porque el diablo se va a levantar contra ti. Acércate a Dios. Obedécele a Dios. 3 cosas hay aquí. Se las quiero decir rápidamente. Jesús manda a los discípulos a Betsaida y ellos obedecen. Dios manda a Elías y Elías obedece.
Mientras los discípulos van, Jesús está orando. 2 puntos: obedecer y oración. El tercer punto y el más importante: cuando Dios te manda a hacer algo, siempre va a haber algo que te va a querer detener. ¿Qué te ha querido detener hasta ahora? ¿Qué te ha querido parar hasta ahora? ¿Sabes lo que quiere el diablo? Que tú no llegues al cielo. Al diablo le queda así de tiempo poquito, y por eso es que está haciendo hasta lo imposible para que tú no te acerques a Dios. Yo quiero hoy decirte: ¿qué tan cerca, qué tan buena es tu relación con Dios? Sabe que usted debe tener una relación con Dios, ¿verdad? ¿Qué tan buena es tu relación con Dios? ¿Qué tanto platicas con Dios tú? Olvídate psicólogos, mentores, olvídate de coach, olvídate de todo eso. El mejor psicólogo, el mejor doctor, el mejor mentor, ¿sabes quién es? Cristo Jesús. El mejor doctor, el mejor consejero, el mejor entrenador se llama Cristo Jesús. A veces buscas la salida donde no la vas a encontrar. Si tú tienes un problema hoy y dices: ¿por qué si yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Hoy has entendido por qué. Porque entre más te acerques a Dios, el diablo más te va a querer detener. Acércate a Dios. ¿Quieres crecer en todos los aspectos de la vida? Séle fiel a Dios. Y mientras tú vayas caminando, vas a caminar un desierto. Quizás no vas a hallar agua, quizás no vas a hallar muchas cosas, pero Dios va a cumplir el propósito que Él tiene en ti. Porque sabes una cosa: lo que Dios ha empezado, Él lo va a terminar en ti. Y tú eres algo valioso para Dios, y Dios quiere que tú mores con Él en una vida eterna. Y tú, perseverando, caminando, agarrado de su mano, tú lo vas a lograr. ¿Cuántos quieren eso? Lograrlo, estar en el cielo con Él. Yo quiero una cosa hoy, quiero decirte hoy: si tu relación no es buena con Dios, vamos a hacer una oración todos juntos. Pero créele en fe a Dios. Créele en fe que Dios está contigo, que Dios está escuchando tu oración, y que aunque venga problemas, Dios está ahí, y que no te va a dejar solo, porque Dios está ahí y Él está viendo tu llanto. Sí, mira esto: Jesús miró la fatiga de ellos. ¿Tú crees que Jesús no mira tus lágrimas? Si miró la fatiga que no se te sale de los ojos, y las lágrimas se te salen de los ojos, ¿tú crees que no las ve? ¿Tú crees que no ve la tristeza que hay en tu corazón? Si miró la fatiga, si ve la tristeza que hay en tu corazón, si ve el milagro que tú necesitas. Si miró la fatiga de los discípulos, no importa. A veces sientes a Dios lejos de ti. Yo a veces he sentido que Dios no está conmigo. Yo a veces siento que Dios ni se acerca a mí. Pero ¿sabes qué es lo interesante de eso? Que la Biblia a mí me dice que aunque Dios esté lejos, Dios me está mirando en mi necesidad. Aunque tú sientas que Dios no está cerca de ti, Dios te está mirando, y Él tiene cuidado de ti, porque tú eres lo más valioso. Tú eres algo valioso para los ojos de Dios, y eso es lo que tienes que tener en tu mente. Un día vas a estar allá con Él, porque Dios te ha dado la victoria. Eso es así. Dios es el único. Póngase sobre sus pies, por favor. Dios es el único que te ha dado la victoria. Yo no sé si alguien lo cree aquí. Yo no sé si alguien está aquí hoy, pero Dios está